Comienza en Radio María, Hablando de lo Rural, con Isaac Palomares. Cuando el reloj de los pueblos de nuestro mundo rural marcan los primeros instantes del 19 de octubre, arranca Hablando de lo Rural en la Radio de la Virgen, en Radio María. Como son sabedores, este programa se emite cada 2 sábados a las 12 de la noche, cuando arranca el Día del Señor, y lo hace para poner en valor a todas y cada una de las personas que habitan en nuestros pueblos, para poner en valor nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras raíces, siempre con un objetivo claro: el de honrar a los hombres y mujeres del ayer, del hoy y del mañana. En el silencio de la madrugada les invitamos a que nos sintonicen, a que nos sigan, bien a través de la página web de Radio María, bien a través de Facebook, en Hablando de lo Rural, o en Instagram, Hablando de lo Rural. Pueden escuchar todos nuestros programas en el apartado podcast de Radio María. Y también pueden escribirnos para comentar aquello que importa en sus pueblos, las personas que merece la pena darles visibilidad. Cuéntenos lo que pasa a diario en nuestra España olvidada, para que la luz de las buenas gentes rurales alumbre el camino y eviten que la despoblación siga adelante. Lo pueden hacer en el correo electrónico hablandodelorural@radiomaria.es. Repito, hablandodelorural@radiomaria.es. Editorial del director. Hace unos días volví a casa, a la ciudad en la que me eduqué y me formé desde los 5 a los 18 años, tras salir con mis padres desde mi pueblo, desde mi agudo del alma, tal y como hicieron muchas personas en los años 60 y 70 del siglo pasado. Qué lejos parece, ¿verdad? Soy hijo de mujer rural y el pasado día 15, el miércoles, se celebraba el Día Internacional de la Mujer Rural, el día de las que son grandes madres, grandes esposas, grandes hijas, grandes abuelas, grandes hermanas, grandes nietas, grandes tías, y todas ellas las que encarnan el amor más grande y verdadero. Cuando llegué hace ya muchos años, 1988, madre mía, cómo pasa el tiempo, a Madrid a estudiar mi carrera de Derecho, mis agustinos del Escorial me enseñaron una cosa: que debíamos devolver a esta sociedad o a este mundo al menos el doble de lo que habíamos recibido. Y yo, recordando aquellos comienzos, pensando, recordaba el otro día un cuento precioso de cuando era niño, y que seguro que muchos de ustedes o muchas de ustedes lo han escuchado, el cuento del príncipe de la golondrina, una golondrina que llega a un país muy muy lejano, queda a los pies de una estatua de un príncipe que había muerto unos años antes, una estatua recubierta de oro, y le pide a la golondrina que vaya regalando todas las láminas de oro que cubrían su cuerpo, los ojos llenos de rubíes, a los más pobres, dar todo por los demás. Tras este gesto precioso del príncipe la golondrina, quiero decirles que yo tengo una historia de amor muy importante que ha sido y es con la que en los años se ha convertido en mi pasión, la radio. Esa fiel compañera que me acompañaba en mis madrugadas cuando vivía en mi capitaleja, en Ciudad Real, y pensaba que gracias a ella, escuchándola, podía estar más cerca de mi padre, que estaba durmiendo en un camión a muchos kilómetros de casa. Queridos oyentes, la vida no es fácil, la vida nos pone muchos obstáculos y nos hace caer para levantarnos y repetir en muchas ocasiones esta acción, pero tenemos grandes aliados. En mi caso, yo siempre he tenido a mis padres del mundo rural que me enseñaron a coger aceitunas, a cuidar la huerta, a limpiar los olivos, a hacer de peón de albañil, en aquellos veranos en que estudiaba la carrera para ayudar a casa. Algo que me dio una fortaleza y una resistencia que nuestra gente de lo rural conoce perfectamente. También unido a ello, mi profunda fe, a la que me agarré y me agarro.
siempre con mi Virgen de Guadalupe, que hace años me cogió de la mano y me enseñó que mi camino para ayudar a esta sociedad, independientemente de que mi forma de vida sea la de abogado, no era otra que mi vieja compañera, la radio. Por este programa han pasado muchos grandes seres humanos, que de una manera u otra tienen algo que ver con el campo, con nuestro mundo rural. Agricultores, ganaderos, médicos, bomberos, guardias civiles, maestros, empresarios, curas, obispos. Queridos oyentes, nuestro objetivo no es otro que el de defenderles a todos ustedes, sus vidas, sus familias, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque no entiendo la vida sin dar, no entiendo la vida como hacía el príncipe al irse despojando del oro que le cubría, sin dar mi vida por los demás. Y ahí están todos ustedes. Raíces. Yo me quedé clisado con la cigüeña que andaba de batallar con la culebra. Como la picotea, como revolotea, como la tiende sobre la arena, pica en el verde, pica en la... Como les decía hace unos momentos, esta semana hemos celebrado el Día de la Mujer Rural. Y como mujer rural, que es un ejemplo, como mujer rural que lo da todo por los demás, como mujer rural que a pesar de que durante 18 meses ha estado con una compañera mala, que es una enfermedad, pero ya está saliendo adelante, pues pongo a una gran amiga mía. Ella es Lola Merino y es la presidenta nacional de ANFAR, de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. Doña Lola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isaac. Encantadísima de escucharte. Da gusto escucharte, ¿eh? Me ponen los pelos de punta, es verdad, y me emociono muchísimo cuando hablas con esa emoción, con esa pasión del mundo rural, de cómo has adquirido esa querencia y esas vivencias de tus padres, de tu pueblo. Es impresionante escucharte. O sea, yo me quedaría aquí solo escuchándote toda la noche y todas las noches en tu programa. Impresionante, de verdad. Muchísimas felicidades. Porque eres, vamos, especial, no, magnífico, impresionante, y es lo que necesita el mundo rural. Gente como tú, que lo vive con esa pasión, es que nos ponen los pelos de punta a todos, incluso siendo del mundo rural. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, impresionante, impresionante. Como decía aquel en 2 palabras, impresionante. Pues me está poniendo colorado. Lola, el otro día tuve la inmensa fortuna de estar acompañándote en esa jornada tan bonita en Ciudad Real, en ese Día Internacional de la Mujer Rural que organizó ANFAR, que organizaste tú con tu gente. Y la verdad que esta noche tenías que estar con nosotros porque te quería dar la enhorabuena por la sencillez y al mismo tiempo la elegancia de cómo se organizó todo, y ver a tantísimas mujeres con ese cariño, con esa pasión, con esa defensa del mundo rural, y a ti liderándolas, pues creo que es otro medicamento más de los que estás tomando para salir adelante y que hace que tu enorme sonrisa sea todavía más grande. Pues yo te lo agradezco a ti, Isaac. La verdad es que son 28 años ya celebrando el Día Mundial de las Mujeres Rurales. ANFAR fue pionera en España, comenzamos a celebrarlo en el año 1997, nadie sabía que existía este día, que había sido proclamado por Naciones Unidas, y la verdad es que empezamos, pues eso, hace 28 años a celebrarlo, y a día de hoy pues ya se han unido muchísimas asociaciones, instituciones, lo cual es muy bueno, muy importante, porque así por lo menos se escucha la voz de las mujeres un día al año, porque sí que es cierto que luego en la comida, ya en el almuerzo, después de la jornada, alguna decía, bueno, ¿y mañana qué? ¿Y mañana qué? Yo decía, pues eso, mañana qué, que nuestra voz se siga escuchando, y por eso yo te agradezco que nos acompañaras, porque sí que es verdad que no solamente el hecho de estar allí, que has ganado muchísimas oyentes, eso ya lo verás tú cuando os den los datos de audiencia del programa, porque te metiste en el bolsillo a las más de 500 mujeres que había allí de toda España, porque es que es impresionante escucharte, ya te lo he dicho hace un momento, pero es que además, como lo haces con esa dulzura y además a través de tus micrófonos, pues estás demostrando que las mujeres tienen muchísimo que aportar, y lo más importante, que esa lucha y ese trabajo que hacen a diario
estudiado para ser agricultoras, ganaderas, para llevar un tractor, para tener sus ovejas, para hacer vino, aceite, para ser maestras, para ser médicos, para ser guardias civiles o policías, pues ese trabajo y esa lucha no sea invisible, porque muchas veces quizá se habla de lo rural con el típico tópico de que somos pueblos despoblados, que no hay nada. No. El mundo rural es un mundo de oportunidades, con una gente valiente, más que ningún español, porque claro, tenemos menos servicios y estamos obligados a sacar las uñas como sea para vivir bien y no salir de nuestro pueblo. Y por lo tanto, pues esa aportación y esa visibilidad se la das tú a través de tu programa, y lo hiciste con nosotras en la celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales, que fue impresionante. Bueno, que todos los oyentes sepan que Isaac nos dio una ponencia hablando de lo rural, como no podía ser de otra manera, y además fue el moderador de un panel, un abanico de mujeres, todas y cada una de ellas presidentas de ANFAR en diferentes provincias y comunidades autónomas, pero todas con un liderazgo impresionante, damas de hierro, con una formación y una pasión por lo rural igual que Isaac. Y la verdad es que pues yo te lo agradezco muchísimo, y esto tiene que durar los 365 días de cada año. Así es. Además se desgranaron o se pusieron encima del escenario la historia de 13 grandes mujeres, más todas las que había allí, ejemplos de vida, ejemplos de lucha, cada una en diferentes ámbitos, y lo que me impresionó es que en casi todas había una historia preciosa de amor. ¿Acuerdas? Mi ponencia, además, yo decía que les iba a contar una historia de amor, pero es que yo lo que vi, que luego todas tenían sus historias de amor, y fue una forma de enganchar y de ver cómo al final, lo que decimos aquí en este programa, que eso de la España vaciada no existe, es la mal llamada España vaciada, la España olvidada, con gente maravillosa, Lola. Sí. Y como bien dices, pues allí contamos con Cristina, que es ahora recién elegida presidenta de la Denominación de Origen Valdepeñas. Es la segunda mujer en la historia de la Denominación de Origen que se pone al frente para dirigirla, y es la Denominación de Origen más antigua de España. Pero también tuvimos a otra mujer, a Rocío, que es presidenta de la Ruta del Vino de La Mancha, que aquí hay muchísimo que hacer, nos falta muchísima cultura del vino, no solamente en Castilla-La Mancha, que tenemos la mayor extensión de viñedo del mundo, sino en toda España. Y tuvimos también a Noelia, que es secretaria general de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Es importante remarcar que la juventud, ese sentido y ese espíritu de emprendimiento que tiene. Nieves, que es teniente de la Guardia Civil de Ciudad Real, que es pues también un ejemplo de cómo las mujeres hemos ido conquistando todo tipo de espacios, incluso en la Guardia Civil y en la propia Policía Nacional y local. O Rocío, que es veterinaria, que están haciendo un proyecto sostenible y de economía circular en una finca de ovino, donde además hacen queso artesanal con la denominación del queso manchego. Otra Rocío, que es taxista en un pueblo chiquitito de la provincia de Ciudad Real, Solana del Pino, tiene poco más de 300 habitantes, y aun por muy pequeño que sea este pueblo, tú lo viste, Isaac, ella ha sabido buscar y encontrar una oportunidad laboral, que es tener un taxi, para dar un servicio a la población, para que esas personas mayores, aquellas personas que no tienen carnet de conducir y que tienen que ir pues al médico, llevar a sus hijos al colegio, ir a comprar a una localidad vecina lo que haga falta. Ella se dio cuenta que ahí había una oportunidad laboral, que había una carencia en su pueblo chiquitín, con pocos habitantes, y dijo, pues yo lo voy a ofrecer. Ella tiene un trabajo, puede vivir de su trabajo y además está dando un servicio a su pueblo, incluso a toda la comarca. Es decir, que eso es un ejemplo también de que por muy pequeñito que sea el pueblo, siempre hay una salida laboral, y yo animo a las mujeres y a los jóvenes que nos estén escuchando esta noche a que no abandonen su pueblo porque no encuentran trabajo. Es que muchas veces el trabajo a lo mejor lo tienes al lado y no lo quieres ver. Exacto. Hay que abrir los ojos. Y luego María de la Calle, pues una emprendedora de turismo rural, un turismo rural que cada vez pues está más en boga, tiene pues mayor número de adeptos, cada vez tenemos más gente que prefiere venirse a nuestros pueblos a disfrutar del campo, del monte, de la flora, de la fauna, de la caza, de todo lo que tenemos. Es que es impresionante, o sea, que es que aquí en España, con más de 8.000 pueblos, podemos disfrutar de todo, de todo. Yo siempre digo una cosa, y lo dije el otro día, el futuro está en los pueblos. Y voy a ser muy pesado y lo voy a decir siempre.
En los pueblos hay, como tú dices, tantísimas oportunidades, hay una calidad de vida impresionante y tenemos que ayudar a que nuestros jóvenes se queden, a que se den cuenta de que allí, fíjate, quizás los perros sí se atan con longaniza, aquello que dicen que hay gente que piensa que en las ciudades se atan los perros con longaniza. En los pueblos sí, porque hay muchísimas oportunidades, porque están nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras fiestas. Es que tenemos que seguir luchando por ello, amiga. Sí, y también es verdad, Isaac, que estamos en un momento complicado. España vive del campo. El campo es un motor económico impresionante, no solamente la producción de agricultura, ganadería, de la pesca, de la apicultura, de la avicultura, sino todo lo que de ella se deriva en cooperativas y en industrias agroalimentarias, en marketing, en comercio, en envasado, etc. Es un motor económico impresionante todo lo que mueve el campo español, pero estamos en momentos pues muy delicados, lo vemos todos los días en cualquier medio de comunicación, pues ya la desesperación de cualquier productor, que evidentemente es que no cubren ni los precios de producción. Cada día hay más obligaciones, más normativa, más inspecciones, más sanciones, y al final te ves obligado a vender la cebolla, los melones, las sandías por debajo de lo que te ha costado producirte. Yo no conozco ninguna empresa que haga zapatos y que venda los zapatos por debajo del coste que le cuesta producirlos. Y sin embargo, los agricultores y los ganaderos se ven en esa obligación, una de dos: o aras la producción y que se la coman las ovejas o que se quede ahí, o las tienes que vender a unos precios pues que son vergonzosos. Pero es que además ahora mismo pues tenemos encima de la mesa también la negociación de un nuevo periodo de la PAC, la política agraria comunitaria, que es la única política que es común para todos los países de la Unión Europea. Y oye, que es que aquí en España no tenemos a nadie que se siente en la mesa y que diga, a ver, consejeros de las comunidades autónomas, organizaciones agrarias, organizaciones de mujeres, alcaldes, que todo el mundo tenga voz. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué pedimos? Porque luego cada comunidad autónoma es distinta, las producciones son distintas, las necesidades de agua son distintas. Entonces, pero aquí no hay nadie y se pasa el tiempo y no hay nadie que diga hacia qué modelo vamos. Y así es muy difícil ilusionar a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen. Y aún así están ahí porque la ilusión y la querencia por el campo es muy grande. Pero es que así no se puede trabajar y así no se puede vivir. O sea que hay que tener pues rigor, seriedad y coger el toro por los cuernos ya. Pues como decía Super Ratón hace muchos años, no se vayan todavía, que aún hay más. Y fíjate, de esto, dentro de un momento, voy a hablar con el maestro César Lumbreras, director de Agropopular, que vamos a hablar de la PAC y de algún otro tema. Y antes, fíjate, vamos a hablar de una cosa que a ti y a mí nos gusta mucho, las gachas manchegas, fíjate. Muy ricas, sí. Además fíjate, esta noche, ¿tú sabes quién va a dar la receta? Don Miguel Ángel Gómez Poblete, director de la revista Ayer y Hoy, pues va a ser nuestro cocinero. Ah, muy bien, muy bien. Siempre las hace en Fercán, en la Feria del Campo. Por eso. Siempre hace allí las gachas y están buenísimas. Además es que las hace sobre la marcha. Es impresionante. Tiene una mano. Pues sigue escuchando que nos da la receta Miguel Ángel. Te mando un abrazo enorme. Enhorabuena a ti y a todas tus mujeres. Y lo que os dije el otro día, lo que necesitéis de Radio María de Hablando lo Rural, hablandolorural@gmail.com, aquí nos tenéis. Pues muchísimas gracias, Isaac. Un abrazo y también muchísimas gracias de parte de todas las mujeres de tu contribución, tu participación, y estamos a tu disposición también para lo que haga falta. Muchas y nada, gracias. Que el mundo rural, a trabajar por él y también por nuestras mujeres. Ahí muchísimas está. gracias. Un abrazo enorme, amiga. Cuídate mucho. Siempre que vuelves a casa, natillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Sabor a pueblo. No quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. Pues queridos oyentes, como les decía, gachas manchegas, cojan boli, cojan papel, les damos tiempo. Mi querido amigo Miguel Ángel Gómez Poblete, director de Ayer y Hoy, muy buenas noches. Buenas noches, querido Isaac, buenas noches y muy agradecido de que hoy pueda estar contigo. Dar también la bienvenida a Lola Merino, a mi querida Lola Merino, al mundo laboral y al mundo de lo que representa Lola Merino. Y bueno, muy contento de estar hoy aquí. O sea, muchas gracias, Isaac. Miguel Ángel, uno de los platos estrella de Ciudad Real, de La Mancha, son las gachas manchegas.
Y yo, aunque no las he probado, pero todos los que lo han probado, lo ha dicho hace un momentito, todos dicen que son las mejores. Entonces, me gustaría que a nuestros oyentes les explicaras cómo se hacen unas gachas manchegas al estilo de Miguel Ángel Gómez Poblete. Bueno, son gachas normales, son gachas de La Mancha. Lola, fíjate, lo estaba oyendo ahora mismo, es verdad que en Fercán, que tenemos a Strán allí con la revista, normalmente siempre hacemos algo típico dentro del stand de la revista y una de las cosas tienen que ser las gachas manchegas. Y sí que nos ha acompañado muchas ediciones allí comiendo gachas. Bueno, pues es un plato que quitó mucha hambre realmente en la posguerra, porque era una comida económicamente barata para poderla elaborar, sencilla para poderla hacer, con su complejidad, porque ya no podemos todos muy exquisitos, pero con muy pocos ingredientes. Entonces es algo muy geográficamente localizado, porque prácticamente las gachas o la harina de almorta, que es la harina principal que hace este tipo de comida, está un poco ubicado en lo que es La Mancha, y La Mancha profunda, porque bien lo decías tú antes, tú, Isaac, que es de Agudo, es una zona ya colindando con Extremadura, no es la típica comida, es decir, las gachas o la harina de almorta era más típica en su momento, no sé por qué, tampoco te podría decir históricamente por qué, en la zona de Ciudad Real, incluso Ciudad Real capital, pero también de Tomelloso, de Manzanares, más por la zona este de la provincia, ¿no? Pero es verdad que es una receta que es una delicatessen total, que donde los visitantes cuando llegan a Ciudad Real y a la provincia de Ciudad Real las prueban, creo que se van tan encantados como cuando van a Segovia y prueban el cochinillo, porque es una delicatessen total. Entonces, bueno, cada uno tiene su truquillo para poderlo hacer, y yo hoy en 2 minutitos o en 1 minuto, en lo que me puedas dejar, intentaré explicar lo mejor posible cómo se hace. Tienes todo el tiempo que quieras dentro de lo que es la radio. Cuéntanos. No, bueno, yo lo primero no soy cocinero. Claro, es que... Pero eso es lo que importa, porque aquí lo más sencillo, Miguel Ángel, sería coger y decir, pues mira, me traigo a mi amigo Adolfo Muñoz, o me traigo a David Pindao, o me traigo a cualquier otro de los grandes cocineros, pero es que aquí lo que nos gusta es que gente que no es profesional de la cocina nos cuente las recetas. Ese es el secreto de nuestro programa, y eso es lo que quiero. Y por eso esta noche he querido que estuvieras tú, porque aparte de amigo, que sabes que te quiero un montón, pues eres un artista de las gachas, así que todo tuyo. Bueno, pues las gachas, como decía antes, y gracias, Isaac, las gachas es un alimento típico de La Mancha, que se ha comido por necesidad, que estuvo prohibido durante mucho tiempo, porque es verdad que tenía un componente que podía crear algún tipo de problema, que eso ya se eliminó, porque efectivamente era un componente para un consumo muy diario del producto, pues como todo en la vida, todo en exceso es malo. Pero la gacha sigue siendo una seña de identidad de La Mancha. La gacha, el ingrediente principal, bueno, pues es un buen aceite de oliva virgen extra, que tenemos un aceite de oliva virgen extra extraordinario en La Mancha, en la zona de Ciudad Real, en la zona de los montes de Toledo, colindando con Ciudad Real, incluso con Toledo también, pero un buen aceite de oliva virgen extra, una buena harina de almorta, bien molida, que sigue habiendo molinos como nuestro querido amigo Simón, que muele harina desde hace más de 150 años ese molino en La Solana, con lo cual es una extraordinariamente buena la harina que efectúa, y que al final, como decía, se resume en un buen aceite, una buena harina y un buen chorizo, una buena papada, unos buenos ajos, y a partir de ahí elaborar. La elaboración es sencilla, porque al final es una fritura. Curiosamente, no es que yo cambiara la receta, pero es verdad que hablando con muchos cocineros de aquí de La Mancha, las gachas típicas se hacían tostando la harina, es decir, en un pequeño recipiente de aceite pues se freía la panceta, se freía el aceite, los ajitos, se retiraba, y con ese mismo aceite, que era poquito, se echaba la harina, y con esa harina se estaba tostando despacito, porque si no se podía quemar, es una harina, y luego se incorpora el agua. Es verdad que con muchos cocineros que yo hablaba en su momento, hace ya muchos años, me decían, bueno, es que se pueden hacer alternativas, que más que tostar hay que freír, y es verdad, la fritura
de las gachas es muy importante y fue algo que yo sigo haciendo en mi casa y que he hecho muchas veces en muchos sitios, que en lugar de tostar se fríe. Y al freír lo que conseguimos es también conservar el propio alimento. Es decir, hacemos la elaboración exactamente igual, pues le echamos aceite de oliva virgen extra, de La Mancha, con buen chorizo, con buena panceta, con buen aceite, se retira todo y a partir de ahí se fríe la harina. Es decir, más o menos la proporción sería medio litro de aceite de oliva por medio kilo de harina de almorta, fíjate, medio y medio, y a partir de más que tostar es freír. Eso se hace una fritura a fuego muy lento, aproximadamente en unos 10 minutitos, y a partir de ahí ya, bueno, pues le echas evidentemente el picantito, que siempre le da un saborcito, una guindillita, un poco de gracia a la receta, y le echas, bueno, pues uy, por Dios, me queda en blanco, Isaac. El picantito. El aceitito, pimentón de La Mancha. Pimentón, correcto, pimentón. Y bueno, pues ese sofrito, porque realmente es frito, con la harina, con el picante, con el pimentón, se hace a fuego lento y a partir de ahí ya se le incorpora lo que se ha frito antes, es decir, el chorizo, la panceta, los ajitos, y ya tenemos la base de lo que es la gacha. Una vez que eso lo dejemos parado, se queda parado y podemos volverlo a incorporar al día siguiente, al rato o incluso a la semana siguiente refrigerado con agua. Y en el momento que se le incorpora agua y se empieza a batir, se convierte en esa delicatessen que son las gachas manchegas. Y el secreto, Miguel Ángel, el secreto, hay gente que dice que es con una navaja pinchar un trozo de pan e ir cogiendo las gachas con el pan, no con eso cuchara. Para comérselas, evidentemente no, las gachas se comen claro, las gachas no se comen con cuchara, se comen con navaja, curiosamente. Navajas de Albacete, vamos a hacer publicidad en nuestra tierra. Correcto, bueno, hay que hacer publicidad de La Mancha porque creo que lo merecemos, pero sí, efectivamente las gachas se comen con navaja y no con cuchara. Es la mejor forma de hacerlo, pero una vez que ya están elaboradas. Pero es verdad que la elaboración de las gachas es relativamente sencilla, ha sido un plato que ha quitado muchísima hambre en España durante muchísimos años, principalmente después de la posguerra, y que con los años se ha convertido en un plato, bueno, pues un poco un plato de identidad en la zona en la que estamos, en la cual estoy muy orgulloso de vivir, que es La Mancha, de Ciudad Real, y que la gente cuando las prueba les encanta, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus trucos, uno le echa más ajo, menos panceta, pero al final la única historia es degustar un plato que es muy potente, que se hacía antiguamente pues para ir a trabajar al campo, como casi todas las comidas de La Mancha. La Mancha ha sido una tierra muy de trabajo, muy rústica, muy de paso, muy con climatología, como bien sabes, muy austeras, de frío y de calor, y la gente del campo tenía que hacer unas comidas muy recias para que les pudiera permitir el hecho de poder estar trabajando todo el día en el campo. Entonces, la gacha era una comida muy potente que se hacía con muy poco dinero, en el sentido de que era harina que a día de hoy, fíjate, por algo anecdótico, una bolsa que se comercializa en muchos supermercados, principalmente de La Mancha, porque fuera de La Mancha la harina de almorta tampoco se conoce y de hecho estaba antes prescrito para harina de pitos, ¿no? Se llamaba antes harina de pitos. Además ponía correcto, alimento animal, sí. que yo cuando lo veía digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Tan animales somos. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque Franco, y en eso, bueno, a ver, Franco por no nombrar a nadie, pero es verdad que en 1963-64 el Ministerio de Salud lo prohibió. El comer, porque detectaron que esa consumir tanto tiempo un tipo de alimento como era la harina de almorta podía crear un problema es que no me acuerdo mismo del nombre, si no te lo diría, pero bueno, creaba un tipo de artrosis en las terminaciones de los dedos. Entonces eso hacía que, bueno, pues en su momento el gobierno que había decidió prohibir en el 63 por decreto y por ley el hecho del consumo. Entonces ha estado así durante muchísimos años, donde curiosamente se podía consumir unas gachas en un restaurante, pero las harinas de almortas no podías comprarlo como si fuera alimento como tal. Era en muchos casos alimento de animales, ¿no? Fíjate. Eso se cambió gracias también al gobierno regional, promulgó todo el tema porque era incoherente. Eso
Eso se hicieron estudios evidentemente en el 63, que cuando se hace con un buen criterio, pero efectivamente era gente que estuvo años, porque no tenía otra cosa que comer, comiendo, desayunando y cenando harina de morta. Es como el vino es un alimento, pero si te tomas 4 o 5 copas para desayunar, comer y cenar, pues posiblemente termine cirrótico, ¿no? Entonces, todo en exceso es malo, la harina de morta es mala, pero en su justa medida es una delicatessen, que es lo que hoy en día hemos conseguido de este plato típico manchego, que es la cacha manchegas, que creo que quien viene a Ciudad Real se queda encandilado y se queda enamorado de lo que es el corazón de la cuna y de la gastronomía manchega, como son las gachas, ¿no? Querido amigo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta receta. Y el ingrediente más importante que yo veo es comerlas con unos buenos amigos, con la familia, con la gente que nos dan la vida. Y ahí en esos estás tú, don Miguel Ángel Gómez Poblete, director de Ayer y Hoy. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado en esta noche. Y nada, amigo, a seguir haciendo gachas y a ver si pronto voy para allá y nos tomamos una juntos. Espero que así sea y bueno, y enhorabuena por tu dirección del programa, que lo estás haciendo fantásticamente bien, y que gente como tú suma muchísimo a todo, suma a nivel nacional, pero también pone en valor, lo has dicho antes también, a esa España vaciada que seguimos defendiendo de los que estamos aquí todavía, en gente como soy yo en Ciudad Real, creyendo y sabiendo que tenemos mucho más que dar de lo que la gente sabe, ¿no? Que muchísimas gracias y espero verte pronto. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Pues llega el momento de la trinchera. La trinchera. Más de uno de ustedes dirá trinchera. Trinchera me suena a guerra. No. Trinchera suena a una gran persona, a un gran amigo, a un gran compañero, con el que comparto y he estado y seguiré estando en este programa, que es el gran creador de Hablando de lo Rural, que es Ramón Cano. Y vamos con su trinchera de palabras. Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy, en la sección Trincheras de Palabras, os traigo una reflexión que la he denominado Las manos que sostienen la tierra. Hay días que no necesitan pancartas para recordarnos lo esencial. El 15 de octubre es uno de ellos. El 15 de octubre fue el Día de la Mujer Rural. De esas manos que trabajan, que curan, que alimentan y que casi siempre lo hacen sin pedir nada a cambio. Durante siglos, la historia ha tenido voz de mando, pero rostro de mujer. En los pueblos, cuando los hombres partían a la guerra, al campo o a la emigración, ellas se quedaban, sosteniendo la casa, la tierra, los hijos y la esperanza. Las heroínas sin uniforme, sin sueldo y sin descanso. Y lo hicieron sin saber que estaban escribiendo a fuego lento el alma de un país. Hay que tener valor para ser mujer rural, para criar hijos con frío y sin médico, para sacar adelante una cosecha cuando el tiempo no acompaña, para enterrar sueños y volver a sembrarlos al día siguiente. Y aún así, tener fuerza para preparar la mesa, cuidar a los mayores y mantener la sonrisa. La mujer fuerte viste de dignidad y de respeto y se ríe de los días venideros. Ese versículo parece escrito para ellas, porque si algo caracteriza a las mujeres rurales es precisamente eso, dignidad. La de quien no se rinde, la de quien calla el dolor y lo transforma en rutina, la de quien enseña a vivir sin manual ni consuelo, solo con fe y constancia. Y no hablo solo del pasado. Hoy muchas de esas mujeres siguen sosteniendo los pueblos. Son maestras, alcaldesas, sanitarias, agricultoras, ganaderas, emprendedoras. Hacen malabares con los horarios, crían a sus hijos y además mantienen viva la esencia de los pueblos que se resisten a desaparecer. Porque la vida en los pueblos, la verdad, siempre ha girado en torno a la familia. Antes, cuando las casas estaban llenas, cada madre era escuela y cada abuela biblioteca. Se aprendía a rezar, a respetar y a trabajar, mirando como ellas lo hacían todo, sin quejarse.
Y esa sabiduría, la que nos enseña en los libros, fue la que nos permitió resistir como país. Hoy, cuando algunos hablan de progreso, convendría recordar que hubo un tiempo en el que la modernidad tenía forma de delantal y olía a pan caliente. Un tiempo en el que los valores se heredaban con el ejemplo, no con discursos, y en que las mujeres rurales fueron, sin saberlo, el verdadero motor de la nación. Ellas no solo alimentaron cuerpos, también sostuvieron la esperanza de un país entero. Y si los tiempos cambian, los pueblos ya no son lo mismo, algunas tradiciones se pierden, otras se transforman, pero en el fondo, todo lo que hoy somos tiene su raíz en aquellas manos que nunca dejaron de trabajar, en aquellas voces que nunca dejaron de cantar, en aquellas mujeres que, sin pedir permiso, aprendieron a ser faro en medio de la tormenta. Porque hay fuerzas que no hacen ruido, pero mueven el mundo. Y esas fuerzas, las de nuestras mujeres rurales, nos enseñan que la verdadera grandeza no está en lo que se ve, sino en lo que se sostiene en silencio. Detrás de una nube el sol se adivina, bañando de luces color esperanza. Cuando me siento triste vuelvo a mi pueblo para duelo de lo que no fue. Voces con alma. Y cuando cerca ya estoy de llegar. Pues queridos oyentes, esta noche en Voces con Alma tenemos a la gran voz del mundo rural. Es nada más y nada menos que don César Lumbreras Luengo. César, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bienvenido a Radio María, bienvenido a Hablando de lo Rural. César, el otro día un amigo me decía, dice, oye, vosotros en Radio María dicen que tenéis una antena en cada campanario. Y yo le decía, sí, pero César Lumbreras la tiene en cada tractor, en cada explotación agraria, ganadera. César, 41 años ya, nada más y nada menos. 41 años y algún mes más, pero bueno, y en relación con lo que decías, oye, que hay muchos campanarios en España, César, ¿qué recuerdas de tus inicios aquel 28 de julio de 1984, que fue la primera vez que salió a las ondas Agropopular en Cadena COPE? Bueno, pues que se precipitaron los acontecimientos y empezamos deprisa y corriendo, y fue para 2 meses, lo que quedaba de julio, el último sábado de julio, y hasta el último sábado de septiembre, y lo que comenzó para 2 meses con carácter provisional, pues se ha transformado en esos 41 años y algún mes más. Una fecha, el 28 de julio del 84, que coincidía con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pues la verdad es que no me acuerdo ahora mismo. Bastante tenía yo con estar pendiente del primer programa, y que había que concentrar todo lo que teníamos en la cabeza en media hora, en algo menos de media hora, porque había que contar, descontar los 2-3 minutos del boletín correspondiente a las 9 de la mañana. Además, en aquella época apenas sin medios, sin recursos, y ahora ya con muchos medios, con un equipo súper asentado, con una trayectoria brutal. Yo la verdad que yo ya no concibo, César, los sábados en España sin tu programa, sin ese inicio a las 8:30 con la chifla y con la alegría que le pone siempre. Bueno, en aquel momento no teníamos la chifla se incorpora pocos meses después, cuando me lo regala un amigo que a su vez la había conseguido de un pregonero, mejor dicho, de un alguacil que se había jubilado en un pueblo de la provincia de Salamanca, cercano a Fuentes de Oñoro. Uh-huh. Ahí es donde nació lo de la chifla. Fue muy poco tiempo después, y ya se ha convertido en un símbolo del programa. Es verdad que eso que tú nos acabas de decir ahora mismo nos lo dice también bastante, es un número muy elevado de los oyentes, y nos dicen también que están escuchando el programa gente que ahora tiene 40 años, 35, porque se lo inculcaron sus padres e incluso sus abuelos, que en muchos casos ya no están.
César, si tuvieses que explicar de una forma muy concreta y rápida cuál es la situación actual del campo español, ¿qué dirías a nuestros oyentes? Bueno, pues que es una situación crítica, pero como siempre, o sea que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza, porque si hacemos memoria, en el año 84 no habíamos ingresado en la entonces Comunidad Económica Europea. Desde entonces el campo español ha pasado por la negociación para el ingreso en la Comunidad Económica Europea, la aplicación de la PAC a partir del 1 de marzo de 1986. En 1988, cuando no nos habíamos acostumbrado a esa aplicación de la PAC que había entonces, nos encontramos con que se modificó ya la política agraria común y entraron en juego una cosa que se llamaba los estabilizadores agropresupuestarios. Pero es que a principios de los 90 hubo otra reforma de la política agraria común y se sustituyó el sistema que había de precios garantizados por el sistema de ayudas directas, que con diferentes modificaciones a lo largo de los últimos años está vigente todavía. Es decir, que hemos estado desde entonces adaptándonos a las circunstancias y siempre hemos dicho que entrábamos en una situación crítica. Y es verdad, porque todo cambio lleva aparejado una cierta crisis, pero luego se ha ido saliendo de ella y el agricultor y el ganadero han terminado capeando el temporal, aunque es cierto que algunos de ellos se han quedado por el camino. Viene una reforma pronto de la política agraria común de la PAC, algo que preocupa muchísimo a nuestros agricultores y ganaderos y que tú estás poniendo de manifiesto en el programa durante ya bastante tiempo. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar esa nueva PAC o esa reforma de la PAC? A ver, hay que hacer una matización. Sí. Hasta ahora lo que ha habido han sido sucesivas reformas de la política agraria común, cambios, pero la política agraria común ha continuado existiendo. Lo que ha planteado ahora la Comisión Europea, tanto en sus propuestas sobre la nueva PAC como en sus propuestas, y esto es lo importante, del marco financiero nuevo que se aplicará entre el periodo 2028 al 2034 significa lisa y llanamente que la PAC desaparece. O sea, no que se reforma la PAC, sino que la PAC, tal y como la entendemos actualmente, desaparece. ¿Y por qué desaparecería? Pues desaparecería porque hasta ahora, cada vez que se negociaba el dinero que se asignaba a la política agraria común, una vez que se establecía esa cantidad más alta o más baja, ese dinero era sagrado y no se tocaba. Con las medidas que ha propuesto la Comisión Europea, el dinero de la PAC pasa a integrarse en un fondo común mucho más amplio junto al Fondo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. Y hay un saco común y dentro de ese saco común puede haber dinero que se trasvasa de unos a otros hasta un determinado nivel. Con lo cual, el dinero de la PAC pierde el carácter sagrado que tenía hasta ahora, que tiene hasta ahora. Eso significa lisa y llanamente que si el dinero ya no es sagrado, pues no habría el suficiente dinero para financiar la PAC y la PAC perdería su independencia. Si a eso le unimos que luego se deja un amplísimo margen de libertad a los Estados miembros para que hagan de su capa un sayo, la PAC perdería la C de común, pues nos encontramos con que el dinero no es sagrado y deja de ser común, no queda prácticamente nada de la PAC. Madre mía. La verdad que esto es tremendo, y más con cómo están los gobiernos, los estados ahora mismo en Europa, bueno, yo creo en el mundo, que podría ser otro de las puntillas de nuestro campo, ¿no, César? Sí, pero quiero insistir en una cosa, porque se está poniendo mucho énfasis en que si se reduce un 20% el dinero de la PAC, o un 30% o un 15%, al margen de los porcentajes que pueden variar en función de los parámetros que utilices para hacer los cálculos y
y de qué tengas en cuenta, si tienes en cuenta más la inflación o menos, el problema no es ese, el problema no es el recorte del dinero, también es el problema, pero ese sería el segundo problema. El problema principal, el primero, es que, insisto en lo de antes, el dinero de la PAC, que hasta ahora era sagrado una vez que se establecía, a partir del año 2028, si se aprueba la propuesta tal y como está, dejaría de tener ese carácter sagrado. Otro de los problemas que ve nuestro campo es el acuerdo Mercosur. De hecho, hace unas semanas tuvimos con nosotros a Matilde Moro, que nos estuvo explicando pues el contenido de este acuerdo con Mercosur. ¿Cómo lo ves tú, César, también esta otra alarma que tiene nuestro campo? A ver, el acuerdo con el Mercosur plantea dos vertientes. La vertiente de aquellos productos que en teoría van a resultar beneficiados por el acuerdo con el Mercosur y por ejemplo, las exportaciones de aceite de oliva deberían verse favorecidas. Las exportaciones de vino también deberían verse favorecidas. Las exportaciones de determinados productos lácteos, quesos, también podrían verse favorecidas. Pero junto a eso hay otra serie de productos, de mercancías, en las que hay claramente perjuicios. Carne de vacuno, hombre, estamos hablando de dos potencias muy importantes a nivel mundial en la producción de carne de vacuno, como son Brasil y Argentina, por citar las dos más importantes. Dices, bueno, es que tampoco van a ser tantas cantidades. Es verdad que al final, si las comparas con el consumo comunitario, tampoco van a ser tantas cantidades. El problema está en que esas cantidades se suman a las recogidas en otros acuerdos comerciales con otros países también para la carne de vacuno. Y claro, cuando empiezas a sumar muchos pocos, te encuentras con un mucho. Y esta es la guinda del pastel. Punto número 1. Punto número 2. También hay problemas en los cítricos, que tendrán mejores condiciones para su acceso al mercado comunitario. Y lo que es importante, ¿quién me garantiza que esos cítricos van a venir libres de plagas? Que es uno de los principales problemas que hay ahora mismo. Hay también un riesgo evidente. Y luego, en carne de ave, pues Brasil es una gran potencia. También es un sector al que se debería prestar atención. Tenemos, por lo tanto, en resumen, unos sectores que en teoría resultarían beneficiados y otros que resultarían perjudicados. ¿Se puede hacer un balance global para el sector agrario? Resulta muy difícil hasta que no se vea la aplicación concreta. Pero evidentemente, claro, a los sectores de vacuno de carne, de cítricos o de carne de ave, el perjuicio es más que evidente. Otro problema del que nos hablan los oyentes es del relevo generacional. Tú que recorres España de cabo a rabo y pues todas las semanas te encuentras con un montón de gente de muchísimos pueblos, ¿qué crees tú, César, que estamos haciendo mal o qué crees que podríamos hacer para que ese relevo generacional funcione y que nuestros jóvenes del campo se den cuenta de que lo que decimos muchas veces, tanto tú en tu programa como nosotros en el nuestro, que el futuro está en los pueblos y que tenemos que defenderlo? ¿Qué crees que podemos aportar o qué podemos hacer? A ver, primero constatar la realidad, que es la que tú has dicho. Lo que pasa es que no es solo un problema exclusivo de España, sino que también se registra en otros Estados miembros de la Unión Europea, porque el campo no es atractivo para los jóvenes. ¿Por qué? Eso daría lugar a un debate sesudo, pero la realidad es esa. Y eso lo que pone de manifiesto es que la política de apoyo a los jóvenes que se ha diseñado en la Unión Europea no está resultando atractiva, no está resultando eficaz. Las ayudas son en términos económicos escasas, no incentivan la incorporación de jóvenes y ya no solo es el apartado económico, quizá es la cantidad de trabas burocráticas y en muchos casos sin sentido al que se tienen que enfrentar los jóvenes para incorporarse a la actividad. Eso
a nivel europeo. Si bajamos a nivel estatal, el diseño de la política de apoyo a los jóvenes, quizá por lo que viene de Bruselas, tampoco es lo suficientemente atractivo. Y ya nos queda a nivel autonómico, pero si las dos anteriores no han funcionado, a nivel autonómico se puede hacer algo, pero no mucho. Con lo cual, en resumen, hace falta que en la próxima PAC se aproveche la ocasión para poner en marcha una política de incorporación de jóvenes y de facilitar el relevo generacional que sea eficaz, atractiva y simple. César, mi padre, y ya con esto vamos a terminar, mi padre, que ha sido toda su vida camionero y aparte es agricultor en Agudo, un pueblo que te quiere muchísimo, ya sabes que tienes allí a tu amigo Carmelo Pizarro, que es oyente fiel siempre, y mi padre decía que cuando dormía en el camión siempre miraba hacia Agudo. ¿Cuántas veces cuando duermes miras hacia Danero? Pues, hombre, prácticamente casi siempre que puedo, y si no duermo porque la posición de la cama está en otra orientación, bueno, pues ya sé que el fin de semana, salvo que tenga algún viaje y que haya que hacerlo, voy a terminar allí. Pues don César Lumbreras Luengo, director de Agropopular, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Te agradecemos en nombre de millones de personas la labor que llevas haciendo durante todos estos años y los que te quedan todavía. Y nada, aquí nos tienes porque sabemos que eres gran aficionado a la cocina. Tenemos una sección de cocina del mundo rural, pues igual algún día nos cuentas alguna recetilla de cerdo que sé que te gusta mucho. Efectivamente, cortar bien el jamón, ¿te parece poco? Complicado. O más que el jamón, que es más complicado, el lomo, que es mucho más fácil, o el salchichón, o el chorizo. Yo soy vago por encima de todo, y yo voy siempre a lo más simple y a lo que menos trabajo cuesta. Pues César, un día quedamos, nos tomamos un vino y corto yo el jamón o el chorizo y hablamos de este mundo rural que tanto tú como yo defendemos. Pues yo abriré la botella de vino. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Otro para vosotros. Hasta luego, hasta Gracias. pronto. Adiós. Me siento triste, vuelvo a mi pueblo para duelo de lo que no fue. Sabiduría popular. No hay refrán que no sea verdadero, donde hay patrón, no manda marinero, quien tiene boca se equivoca. Toda buena receta, todo buen programa, tiene la guinda del pastel. Y esta guinda nos la da nuestro amigo Álvaro Muñoz Cardona. Don Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo Isaac. Esta noche, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntanos. Pues esta noche traigo también un refrán que empieza a ponerse actualizado, que es el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Sí, señor, que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Tantas y tantas veces lo hemos dicho. Pues cuéntanos, ¿cuál es su explicación? Pues mira, el refrán tiene su base en que debajo de un buen árbol donde hace buena sombra, sobre todo en las dehesas, en las encinas, suele crecer el mejor pasto. Y es un pasto que no se acaba prácticamente en todo el año. De hecho, si recordamos, cuando hubo una gran polémica en una de las reformas de la PAC, porque en las superficies de pastos quitaban el arbolado, hubo que explicarles que la copa de los árboles protege el suelo de la nieve, de la lluvia, de la radiación solar, y por lo tanto sale el mejor pasto, como te decía. Y eso hace que haya también más materia orgánica, hace que haya mucha más vida en ese suelo. Uh-huh. Y nosotros, pues este refrán lo traemos porque podemos hacer una comparación, que también está muy de actualidad ahora, ¿no? En todo lo que es los comentarios sobre la actualidad política, porque el que tiene a alguien de mucha influencia, pues suele tener beneficios, que es lo que viene a decir el refrán, ¿no? Que el que se arrima a alguien que tiene influencia o poder para hacer las cosas o importancia, pues siempre algo le acaba cayendo. Es un refrán además muy antiguo, ya lo conocían los romanos. Y aparece tanto en el Quijote como en la vida de Guzmán de Alfarache de Mato Alemán. Sí, señor. Y también se podría aplicar a cuando uno se enamora o se casa con una buena mujer o con un buen hombre. También estaría bien tirado, ¿no?
Efectivamente. Y si nos vamos al ámbito de nuestra fe, pues quien se arrima al buen árbol que es Jesucristo, pues le cobija toda su sombra. Fíjate, si es que de verdad, cuánta sabiduría popular, cuántos refranes, cuántos dichos que están en nuestros pueblos, en nuestras raíces y nuestras tradiciones, tenemos que ir sacando en el programa, porque la verdad que a la gente le gusta que les contemos estas cosas, porque siempre que contamos algo de esto, Álvaro, que lo cuentas tú con una precisión perfecta, les trae recuerdos de cuando eran niños y estaban en el pueblo, estaban en la cocina con sus abuelos o con sus padres, y se acuerdan, mi abuelo, fíjate, este refrán me acuerdo que lo contó mi abuelo en tal época, tal y cual, y la verdad que es un lujazo, y tenemos que seguir defendiéndolo. Hombre, por supuesto que sí. Querido amigo, muchísimas gracias, cuídate mucho y el próximo programa más y mejor. Efectivamente, así esperamos. Un abrazo muy fuerte. Una buena temporada. Hasta el próximo Cuídate programa. mucho. Hasta luego. Queridos oyentes, ¿cómo se pasa el tiempo, verdad? Se pasa volando y he recibido muchos correos en los cuales la gente nos dice pues que estas secciones nuevas que hemos introducido, esta dinámica les gusta mucho porque tenemos más contenido, más agilidad y les apasiona, lo cual me enorgullece. Y me enorgullece el haber contado esta noche con mi amiga Lola Merino, la presidenta de ANFAR, de la Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural, haberles dado a ustedes, de la mano de mi amigo Miguel Ángel Gómez Poblete, la receta de las gachas manchegas. Les confieso una cosa, ahora que no nos oye nadie, yo no sé hacerlas, pero lo intentaré. Hemos tenido a nuestro amigo Ramón Cano con su trinchera de palabras y su homenaje a la mujer rural. En Voces con Alma, el maestro César Lumbreras, que ha puesto la pica en Flandes. Una grandísima entrevista, además un César desconocido muy cercano, no con su chifla, pero mucho más, con un tono más bajito, que me ha encantado, hablando de tú a tú. Y por supuesto, ese refrán de el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, de nuestro amigo el veterinario toledano de Talavera de la Reina, don Álvaro Muñoz Cardona. Queridos oyentes, síganos, sigan todos y cada uno de los programas de Radio María, sigan los podcasts de Hablando de lo Rural, nuestras redes sociales, y les esperamos, por supuesto, dentro de 2 semanas. Sean felices, cuídense mucho. Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural, con Isaac Palomares.